Tenemos ahora información en desarrollo, pero seguimos hablando de este tema, de la guerra entre Rusia y Ucrania y también cómo está afectando a distintos países en distintos temas, económico, social en general, y qué están haciendo las autoridades. Para ello nos enlazamos en directo vía virtual con el licenciado Francisco Lemos. Así que, licenciado, nuevamente bienvenido a TN23. Ya sabemos que se van a cumplir prácticamente 2 meses de ese enfrentamiento que se tienen entre estos dos países, pero ¿cuánto tiempo más podríamos estar hablando de este tipo de acciones por parte de Rusia a Ucrania? Sí, buenas tardes. Efectivamente, ya vamos para 2 meses de las operaciones militares, como lo ha llamado Rusia. Desde otro punto de vista, la invasión a Ucrania. Y efectivamente no tenemos ahorita alguna idea de cuánto pueda tardarse. Los analistas, los especialistas pueden plantear que esto va para largo, entendiéndose largo el resto del año. Otros piensan que es posible que se llegue a una en las próximas semanas a una victoria rusa, quizá no una victoria rusa, pero sí una toma territorial estratégica, con lo cual terminarían eso. Y otros más positivos plantean la necesidad de posiblemente llegar a negociaciones de paz. De cualquier manera, las opciones están sobre la mesa, pero lo que preocupa es el avance que se está desarrollando en los acontecimientos. Hemos visto ahí ya la toma de un puerto por parte de las fuerzas rusas y la respuesta que se tiene. Aunado a ello, también estamos viendo el aumento de la ayuda militar que por parte de Estados Unidos y la Unión Europea están dando a Ucrania. O sea, como que pues, se dice, queremos la paz, pero estamos echando más gasolina al fuego, ¿verdad? Eso hay que verlo desde esa perspectiva. Licenciado, llamó mucho la atención este escenario que usted plantea en relación a lo que podrían indicar las autoridades rusas, que ellos podrían mantener la guerra, pero hace tiempo también hablábamos y dábamos a conocer que, según los expertos, Rusia no tenía la capacidad de resistir más de 2 o 3 meses con esta invasión a Ucrania, tomando en cuenta todo el apoyo que se está recibiendo por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea en Ucrania. ¿Qué pasa también con la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? Bueno, esa es una especulación de cuánto puede aguantar Rusia. Rusia históricamente ha demostrado su capacidad. Recuérdense de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo atrincherada por los alemanes y logró solventar eso por más de 3, 4 meses, ¿verdad? Entonces, hay parámetros para decir, posiblemente no tenga la capacidad como tal, pero en la historia reciente hemos visto el espíritu ruso de lucha y de resistencia, ¿verdad? No quede ninguna duda que ellos harán todo su mejor esfuerzo y su resistencia para Atenas. Indudablemente las sanciones que se le han impuesto pues tienen siempre una repercusión como tal. Justamente no podremos establecer cuánto podrá durar estas sanciones y cuánto podrá aguantarlas Rusia como tal en ese sentido, pero lo que sí hemos visto, y para eso sirve la historia, es esa capacidad de resistencia que tiene Rusia. Entonces no pongamos las esperanzas que a través de las sanciones se le puede cambiar la opinión, porque esto depende de muchos factores, incluso el factor del clima, ¿verdad? Ahorita están saliendo ya, iniciando la primavera en Europa, con lo cual ese factor del frío pasará ya a un segundo plano y va a ser más factible, incluyendo también que hemos visto en las escenas, es un clima donde hay hielo, y ahorita tiende a deshielarse, por lo cual se hacen lodos, y ya ahí los tanques ya no tienen eso. Entonces son muchos factores que están de juego en este proceso, pero reitero, mientras se siga apostando y aumentando el armamento de Ucrania para la defensa, esto va a seguir, ¿verdad? Hay que verlo de esa perspectiva. También no olvidemos que detrás de esto, debajo subyacentemente, hay un buen negocio de las armas. O sea, estas armas no son de gratis. Y sobre todo que estos países son fuertes industrias armamentizas. Entonces, mientras haya una demanda, bienvenido el negocio que tenemos que ver. Además de ello, lo que planteaba sobre Ucrania es muy importante, este apoyo que se tiene, y posiblemente por la misma razón de las operaciones militares, yo creo hay que descartar esa posible inclusión de Ucrania a la Unión Europea, mucho menos a la OTAN. Y claro, yo creo que estos temas serían parte de las negociaciones que se darían en la búsqueda de la paz, ¿verdad? Si entra a la Unión Europea, ¿bajo qué contexto? Y indudablemente lo que sí no está en negociación, según han dicho los rusos, es la entrada de Ucrania a la OTAN, ¿verdad? Eso sería lo que se tendría los ingredientes para una negociación que de hecho se han dado, pero no han avanzado mucho en el día.
Definitivamente, para ir finalizando, licenciado, sabemos la importancia también de la guerra que se mantiene en este tema y lamentamos muchísimo la muerte de varias personas, de miles de personas, pero también hemos visto que en algún momento se han establecido corredores humanitarios que hasta cierto punto no se han respetado y de hecho hace unos minutos también el presidente de Rusia ha aceptado en principio un acuerdo para que la Organización de Naciones Unidas y la Cruz Roja realicen evacuaciones de civiles en Mariupol. Pero ¿qué pasa si nuevamente no se respetan estos corredores humanitarios? ¿Podría haber más sanciones para Rusia? ¿Cómo esto podría acrecentar más esta guerra? Bueno, estos aspectos de los llamados corredores humanitarios tienen que ver mucho con la estrategia militar que se da. Indudablemente que incluso para hacer la guerra hay reglas, es lo que se conoce como el derecho de guerra dentro del derecho internacional y ese derecho establece que en un conflicto como el que estamos viendo se tiene que guardar sobre todo a la población civil. Sin duda, las partes tratan de ver esa parte porque obviamente es humanitaria, pero como diría, la estrategia militar lleva a ver la posibilidad si es posible hacer esos corredores humanitarios, porque como bien dicen ese refrán, como en el amor, en la guerra todo se vale, ¿verdad? Y por muchas normas y reglas que están establecidas, es bien difícil su cumplimiento porque todo callejón o toda carretera es susceptible de la estrategia de guerra. Entonces, posiblemente se pacte poder hacer un alto al fuego mientras se avanzan los corredores humanitarios, pero las dos partes están involucradas y ninguna va a dar una concesión. Lamentablemente, eso se ha visto en otros escenarios de guerra, ¿verdad? En Irak, en Afganistán, donde la población es la que más sufre en estos aspectos. Entonces, tenemos que estar viendo eso. Y recuerden que la semana pasada el secretario de Naciones Unidas ha planteado una visita a Rusia. Creo que llevará alguna parte de negociación de establecer esto. Posteriormente se trasladará a Ucrania. Entonces, ya tenemos que ver el papel de Naciones Unidas. Y claro, ante esto de los corredores humanitarios, pues sin duda, pues esto tendrá a llevar más víctimas dentro de la guerra, Rayman. Hay mucha expectativa sobre esta reunión, tomando en cuenta también esta medida que tomaron las autoridades de sacar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero muchas gracias, licenciado Lemus, por ampliarnos esta información. Nosotros estaremos abordando este tema a más profundidad, pero es que hay que recordar que desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio luz verde a un ataque de gran escala el pasado 24 de febrero, los bombardeos en distintas ciudades ucranianas por parte de las tropas rusas no han parado. La cifra de personas que han perdido la vida en el conflicto es difícil de estimar y los balances varían según el organismo o gobierno que está ofreciendo los datos. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por ejemplo, asegura que entre el 24 de febrero y el 3 de abril han muerto más de 2.665 personas, más de 3.825 han resultado heridos y esos son los datos preliminares que se han ofrecido en relación a este conflicto que se mantiene entre ambos países. Y con esta información hacemos una pausa.